Listo, pues buenos días a todos y a todas. Un placer y un privilegio estar aquí con académicos y académicas tan brillantes. El día de hoy tenemos la mesa discutiendo el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, para lo siguiente me voy a permitir la semblanza de los académicos que hoy nos acompañan. En primer lugar, tenemos a la doctora Citlali Ayala Martínez. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora desde 2002. Es internacionalista por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional, Unión Europea, América Latina por el Instituto Mora. Es candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, y egresada del programa Managing Global Governance del Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad en Bonn. Sus áreas de investigación son la cooperación internacional para el desarrollo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y más recientemente la digitalización vinculada al desarrollo. Ha realizado consultoría para cooperación alemana, la AMEXID, Oxfam América y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, entre otras colaboraciones institucionales. Desde 2021 es coordinadora general de la Red Mexicana de Estudios de Cooperación Internacional y Desarrollo. Y desde 2023, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. También nos acompaña la doctora Marcela López Vallejo, que se incorporará en un momento más. Es profesora investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte en la Universidad de Guadalajara y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue secretaria general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 2017-2019, vicepresidenta y actualmente directora de vinculación. También fue vicepresidenta de la sección América Latina y el Caribe en la International Studies Association 2019-2021. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la SEP y en la firma de cabildeo Burson, México. Realizó estancias de investigación en el Instituto de Energía de Oxford, en Wilfrid Laurier University y en la Universidad del País Vasco, entre otras. Su investigación y publicaciones tratan sobre paradiplomacia, gobernanza, transnacionalismo, cambio climático, política energética, regionalismo en América del Norte y en el mundo, así como teoría y metodología de las relaciones internacionales. También nos acompañan el doctor Simone Lucatello. Él es profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, CONACYT, en la Ciudad de México. Es egresado de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra en Relaciones Internacionales y doctor en Análisis y Gobernanza del Desarrollo Sustentable por la Universidad Internacional de Venecia, Italia. Sus intereses de investigación abarcan temas de cambio climático, gestión de riesgo de desastres, seguridad ambiental y ayuda humanitaria. Colabora con la iniciativa California Global Energy, Water and Infrastructure Innovation Initiative de la Universidad de Stanford, California. Miembro del SNI de México, nivel 2, es actualmente uno de los científicos del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, IPCC, y encargado de la redacción del próximo informe de la AR6. También está la doctora Adriana Sletza Ortega Ramírez, es profesora investigadora de tiempo completo, titular C de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Actualmente funge como presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, para el periodo 2023-2025. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2014. Obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es integrante del cuerpo académico consolidado Procesos Transnacionales y Migración de la UAP y realiza actividades de vinculación a través del Observatorio de Migración Puebla, y sus intereses de investigación se centran en los procesos migratorios, las relaciones internacionales de los gobiernos locales, para diplomacia, los derechos humanos, la teoría de las relaciones internacionales y las relaciones entre México y los Estados Unidos en materia migratoria. Pues bien, vamos a dar inicio y agradecer también a la doctora Ruth Ayala por Ruth Zavala por la coordinación de este evento. Bueno, pues le cedemos la palabra a la doctora Citlali Ayala. Bienvenida, doctora. Adelante.
Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todas y todos. Gracias a la doctora Ruth Zavala por la invitación a este encuentro virtual sobre el desarrollo sostenible, la necesidad de discutir el desarrollo sostenible. Voy a compartir mi pantalla con una presentación que preparé para esta ocasión. Em, ¿La pueden ver? ¿Sí? Ya se ve. Perfecto, gracias. Bien, para hablar sobre el desarrollo sostenible, en esta ocasión nos invitaron a discutir el desarrollo sostenible, a discutir el concepto, las posibles alternativas conceptuales, teóricas que están en discusión en este momento y qué propuestas se pueden dar frente a los resultados frustrantes de, el desarrollo sostenible. Entonces, primero me gustaría comenzar, a mí esta figura que tenemos a la izquierda es una figura que me gusta mucho cuando hablamos de el desarrollo sostenible, para hablar de estas grandes esferas que son la esfera social, la dimensión económica, la dimensión ambiental, para entender el desarrollo sostenible. Entonces, partimos de estas tres principales esferas. Por supuesto, este es un diagrama muy sencillo, podríamos complejizarlo más, em, pero pues para comenzar, hablamos de esta figura en donde los principios que se busca eh, tenga el desarrollo sostenible es la equidad, la viabilidad y pues que sea vivible, ¿no? Un desarrollo vivible. Mm, este concepto, por supuesto, es el que está respaldando la Organización de Naciones Unidas y el paradigma, pues vigente. No significa esto que sea algo logrado, ni que pues podamos darlo por sentado. No es posible hablar del desarrollo sostenible inclusive con estas tres esferas que buscan pues cubrir la mayor parte de las dimensiones y de lo que puede perseguir. No es algo que esté comprendido en todo el mundo y en todos los niveles. Inclusive, si nos vamos al nivel municipal, a los niveles subnacionales de diferentes países, pues esto se entiende de manera distinta. Y más si nos vamos a el desarrollo como lo entienden y cómo lo realizan diferentes actores del desarrollo, tanto públicos como no gubernamentales. Entonces, nos enfrentamos en este momento a una crítica al modelo actual. ¿Por qué? Porque se ha centrado en el crecimiento económico y ha generado desequilibrios sociales y ambientales. Diferentes teóricos y tomadores de decisiones han manifestado esta urgencia de transitar hacia modelos alternativos que integren las dimensiones sociales, ambientales, culturales y de derechos humanos. Me parece que la dimensión de los derechos humanos es algo que no se ha logrado en este concepto global de desarrollo sostenible. De hecho, al contrario, es donde más demandas se encuentran, donde más injusticias se pueden demostrar en los derechos laborales y en los diferentes derechos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, ambientales. Entonces, los derechos no son algo que se esté trabajando con buenos resultados en diferentes ámbitos. Vemos también que actualmente se da un cuestionamiento a la racionalidad instrumental que subordina la naturaleza de la eficiencia económica, y también que hay un antropocentrismo que ha llevado a la construcción de políticas públicas, hablamos de desarrollo, que han perpetuado desigualdades y degradación ambiental. Entonces, hasta ahora no podemos hablar de que existan políticas públicas que de manera integral y, pues sumen estas tres dimensiones y que además combatan las desigualdades y la degradación ambiental. Por supuesto, hay iniciativas exitosas, iniciativas interesantes, pero no es algo que tras los años que lleva
el concepto pues se pueda dar por realizado. Encontramos la importancia de redefinir el desarrollo sostenible como una demanda de diferentes actores del desarrollo, teóricos, académicos, tomadores de decisiones, comunidades epistémicas y colectivos sociales. Eh, Manifiestan que es necesario deconstruir el concepto de desarrollo sostenible, tal como lo hemos visto hasta ahora, para incorporar visiones más inclusivas y holísticas. A través de los años y con el paso del tiempo, en los últimos 20 años, hemos visto diferentes conceptos, diferentes propuestas, como ha sido la del buen vivir, por ejemplo, que busca un mayor respeto al medio ambiente, el partir del comportamiento mismo de la naturaleza, de lo que nos ofrece la naturaleza, y pues que hay un respeto mucho más apegado a los derechos humanos, y no tanto la búsqueda de el desarrollo económico. Pero pues es, por supuesto, imposible de hacer. ¿Quién no persigue el desarrollo económico? La forma es, interesante es de qué forma se está persiguiendo el desarrollo económico. Entonces, en el cómo es donde están los puntos de interés, ¿no? El debate. También en esta redefinición, pues toma relevancia la integración de la protección social y de la protección ambiental en las políticas públicas y en contextos de brechas de desigualdad y retos ambientales importantes. Constantemente vemos diferentes, pues, problemas medioambientales que han llegado a ser escándalo, prácticas extractivistas y pues una brecha de desigualdad que se va incrementando. Por lo tanto, se evidencia el fracaso del desarrollo sostenible como se ha estado promoviendo. Y frente a una falta de un concepto de desarrollo que no esté basado en el modelo capitalista, pues no hay alternativas viables hasta ahora, no propuestas sólidas. Entonces, vemos un desarrollo sostenible entendido no como un estado final, sino como un proceso dinámico de negociación entre intereses económicos, sociales y ambientales. Esto pues supone una complejidad inmensa, porque los intereses económicos de unos serán diferentes a los intereses económicos de otros, y los intereses sociales y los ambientales nos encontramos frente a un mosaico de dificultades en donde no es posible que converjan estos intereses y la búsqueda de un beneficio colectivo. Y por último, que requiere marcos teóricos y conceptuales renovados, y es frente a esta falta a la que nos estamos enfrentando. En un siguiente punto, me gustaría hacer referencia al papel de los datos y la tecnología, por lo tanto también a los procesos de digitalización. Con esto nos encontramos que la digitalización en diferentes procesos, ámbitos, bienes y servicios, mm, es algo lo que llegó para quedarse y algo contra lo que no podemos pelear. De hecho, es algo que nos debemos de adaptar y ver cómo sumamos, cómo nos beneficiamos, cómo tomamos parte y de qué manera se puede exigir que haya un acceso a los bienes y servicios digitales, así como a los datos. Los datos de la digitalización que han tomado una relevancia inmensa, eh, y donde se demanda un acceso abierto a datos, tanto a nivel nacional e internacional, dada su relevancia en la gestión y el monitoreo del desarrollo sostenible, así como en la puesta en práctica de diferentes procesos de digitalización en políticas públicas y en prácticas de cooperación, ¿no? Sur-sur, triangular, de diferente tipo, en donde la dimensión digital se va incorporando más y más y más. Y bueno, sin dejar de mencionar la inteligencia artificial. Entonces aquí se plasma el reto de integrar las dimensiones económica, social y ambiental, también para una evaluación más precisa de los ODS desde el punto de vista de el uso, la generación
y la transparencia de los datos masivos. Los datos, por supuesto, coadyuvan a el monitoreo y a la evaluación de los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, pero más allá de eso, hay prácticas antes y después de los ODS, más allá de los ODS y que llevan actores que no están involucrados con los ODS. Entonces se busca lograr una integración multidisciplinaria y una cooperación entre actores para dar un uso efectivo de los datos y que contribuya a la sociedad. Es decir, hablamos de una democratización de los datos y de la digitalización. Sobre el papel de la política pública y la innovación responsable, y yendo hacia de manera central a la política pública, mm, es- hay un cuestionamiento importante sobre si las prioridades del mercado y la lógica estatal reflejan los intereses de la sociedad o si se perpetúan dinámicas que obstaculizan la sostenibilidad. Por supuesto, esta premisa da para un debate mucho más amplio, eh, porque aquí no se está delimitando de qué sociedad se habla. Evidentemente, al ser uno de los principios, el no dejar a nadie atrás en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues hablaremos de una sociedad global, pero por supuesto hay dinámicas constantes que han obstaculizado la sostenibilidad. Es decir, no se está garantizando el acceso a los bienes públicos globales a las futuras generaciones y a un largo plazo. En innovación, en política pública, pues esta deberá ser guiada por principios de responsabilidad social y ambiental. Y me parece que ahí es donde se está trabajando en innovación social. Y es son las organizaciones de la sociedad civil que, dada su experiencia, están dando insumos a los hacedores de política pública y tomadores de decisión. Entonces aquí es posible que tengamos cierta evolución lenta, pero visible. También vemos que la inversión pública debe orientarse a la creación de condiciones favorables para empresas sostenibles. Para comenzar, pues no todas las empresas son sostenibles. Si bien hay em, ya una trayectoria importante de la empresa sostenible o de la empresa socialmente responsable. Pero ¿cómo hablar de empresas sostenibles que sean responsables con el medio ambiente y con las futuras generaciones? Y al mismo tiempo, pues empresas que por encima de todas las cosas están buscando ser, vamos, generar un lucro, ¿no? Ser profitable, perdón, es la palabra que me viene ahora a la cabeza. Entonces, aquí se necesita un diálogo público y privado orientado a las cámaras de comercio y de industria. Tienen esos encuentros, pero pues hace falta ver de manera más visible, más evidente los resultados de esos diálogos. Es necesario también estudiar a fondo propuestas como la economía circular, con criterios rigurosos y con una evaluación continua, así como todo lo que suena a verde, que ya hemos visto en diferentes espacios, no por ser verde es bueno, no por ser verde es responsable, ni es sostenible. Entonces hay que ir a fondo. Esta política pública también deberá equilibrar el crecimiento y la sostenibilidad social y ambiental, mitigando tensiones entre intereses públicos y privados. Y nuevamente, aquí es donde está el meollo del problema. Estas tensiones entre intereses privados y entre intereses públicos en diferentes esferas. Si nos vamos a el análisis de los retos globales y la coyuntura actual, pues aquí quiero hacer referencia a el contexto. El contexto es algo que importa e importa mucho porque tiene efectos directos en el desarrollo sostenible. Cuando vemos la Agenda 2030 y toda la evolución que ha tenido con el concepto y la implementación del desarrollo sostenible a través de sus objetivos, pues
Vemos que ya, pues llevamos 10 años de Agenda 2030, de 10 años hablando de desarrollo sostenible. Sin embargo, el concepto no ha permeado. Em, y bueno, tampoco tiene por qué permear. Creo que es necesario hablar mm, con diferentes conceptos, con diferentes percepciones, apreciaciones y colectivos que entiendan el desarrollo de una manera distinta. Entonces, este diálogo de conceptos y de formas de hacer es cada vez más necesario. Encontramos también nuevos detractores de la agenda, gente que ha dicho, y nos vemos en redes sociales, ¿no? Donde hay gente que quiere quemar la Agenda 2030, que dicen, ya se fue a la basura, no funciona y no hay datos, no hay indicadores o lo que hay no es creíble. Entonces, pues es una realidad que hay que aceptar. O sea, la Agenda 2030 tiene gente a favor y gente en contra y un nuevo concepto de desarrollo sostenible, un nuevo concepto de desarrollo, además de la dimensión informacional o digital de la que ya hablamos, tendrá que ver hacia dónde se mueve, cuál será el siguiente paradigma del desarrollo. En este contexto, pues no podemos dejar de mencionar la pandemia y el contexto pospandemia que evidenció la vulnerabilidad de los sistemas de salud y la ralentización del progreso de los objetivos de desarrollo sostenible. La salud pues, tomó una dimensión protagónica frente a la pandemia y no creo que no se ha apagado del todo esta relevancia de la salud, sus sistemas, la cooperación en torno a ella, las vacunas. ¿Por qué? Pues porque hablamos de seguridad humana. Mm, por supuesto, hay otros sectores que tendrán que ser igualmente importantes, ¿no? Educación, derechos humanos, otros que se quedan al margen y que no tomaron la relevancia, pero que tendrán que repensarse en un nuevo contexto, un nuevo concepto del desarrollo sostenible. También las tensiones geopolíticas y el aumento de presupuestos de defensa desvían recursos para la sostenibilidad y la cooperación y cambian la cooperación misma. Y aquí pues lo podemos ver en las guerras más recientes, la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra entre Israel y Gaza, eh, lo que queda todavía del conflicto sirio, que no ha sido totalmente resuelto, además de otros conflictos de seguridad que no necesariamente tienen esa misma presencia en prensa, pero que presentan obstáculos para la sostenibilidad y que desvían recursos. Y por último, el impacto de los conflictos armados en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible por la destrucción directa, ¿sí? O sea, física, y el desplazamiento de los recursos. Ya hacia el final de esta presentación, quisiera hablar de las propuestas y prioridades. No hay muchas propuestas, pero pues sí es indispensable actualizar los servicios de compartición de datos, hacer uso de los datos desde nuestras diferentes trincheras, desde nuestras parcelas, usar los datos, exigir transparencia de datos, promover el acceso abierto y también la generación de datos multisectoriales. El que se desarrollen también estándares que permitan la interoperabilidad entre las dimensiones económica, social y ambiental, es decir, esta integración entre dimensiones para tener un enfoque más multi e interdisciplinario y que esto ofrezca un concepto más holístico del desarrollo. Fortalecer la infraestructura digital y la capacitación en países en desarrollo y poner especial atención a la dimensión ambiental. Para cerrar, pues el ofrecerles que el desarrollo sostenible exige una revisión profunda de los paradigmas predominantes, sobre todo considerando la dimensión digital y la inteligencia artificial, em, la relevancia del medio ambiente y de los derechos humanos y la integración de diferentes enfoques.
considerar que la cooperación internacional, la innovación para el bien común y la gestión inteligente de datos son elementos para enfrentar los retos. O sea, la cooperación tiene mucho que hacer ahí y seguirá haciendo, aun cuando se está desfinanciando o están cayendo los recursos de la cooperación internacional. La transformación en la sostenibilidad sigue siendo un desafío técnico, político, social y ético, eh, donde se requiere una versión crítica y el involucramiento de todos los sectores. Y lo pongo en negritas porque creo que es el punto clave para que esto funcione. El involucramiento del sector privado que quiera y el cómo, ¿no? Porque siempre verá que gana el involucramiento de la sociedad civil y también de think tanks. Y cerrar diciendo que es innegable un proceso dinámico de negociación entre esos intereses económicos, sociales y ambientales con marcos teóricos y conceptuales renovados. Así es que ese lo que yo tengo para el debate de esta mañana y pues espero que sea también de interés de nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Ayala, por su presentación. A continuación, le daremos la palabra a la doctora Adriana Slets. Adelante, doctor. Pues buenos días y muchas gracias y es un placer el día de hoy poder compartir con especialistas en estos temas. Como migrantóloga, no siempre tenemos como estos diálogos, ¿no? Entre los diferentes asuntos que se debaten de los temas de la agenda global. Y en ese sentido me parece una gran oportunidad justo para poder compartirles pues lo que nosotros venimos haciendo mucho desde la investigación más de estudios migratorios. Voy a compartir entonces la pantalla, a ver si se puede ahora. Mira acá. Es aquí. Miren, eh, hace unos años, justo con la incorporación de una colega que es especialista en asuntos ambientales, la profesora Claudia Ockman, a nuestro cuerpo académico sobre procesos transnacionales y migración, empezamos ella y yo como a encontrar estos puntos en común, ¿no? Para que ella pudiera incorporarse a trabajar los temas migratorios, como desde lo que ella ya previamente había trabajado, podríamos volver a replantearlo desde las relaciones internacionales y ya con los temas que ella venía trabajando. Entonces, lo que decidimos, Claudia y yo, fue centrarnos o volver a como revisar la conceptualización sobre todo de los temas de desarrollo, también los temas de seguridad humana, y creo que eso viene muy al caso de lo que estamos discutiendo el día de hoy. Primero quisiera plantear, digamos, como punto de arranque, compartirles esta fotografía que creo que viene muy al caso con la situación ahorita que está ocurriendo en Los Ángeles, California también. Esta es una fotografía que yo tomé en Buenos Aires a partir de este mural que hicieron en una estación de metro. Es una campaña que realizaron las organizaciones civiles en Buenos Aires para insistir en el tema de que migrar no es un delito, ¿no? Por el contrario, migrar es un derecho y lejos de esta perspectiva de criminalización, no vamos a llegar a un buen puerto si seguimos insistiendo en la cuestión de la criminalización de la migración y no consideramos a la migración como un derecho. Entonces, tomando como este punto de partida, les comento que dentro de los estudios migratorios hay pues grandes debates, ¿no? Sobre las cuestiones de cómo se relaciona el desarrollo con las migraciones, ¿no? O sea, a partir de, bueno, siempre tenemos este asunto de que, bueno, la gente migra por falta de desarrollo, pero al contrario, más bien el promover el desarrollo puede generar más migración, ¿no? Y eso estuvo muy al caso en el asunto de la financiación al desarrollo, ¿no? Porque se considera que este tipo de programas que van a financiarse, por ejemplo, en Centroamérica, estaban orientados a reducir la migración. ¿Y eso pasa? No, definitivamente no, ¿no? Porque como especialistas de la migración sabemos que hay muchos factores asociados a la migración y que no nada más tiene que ver con el asunto de tener un poquito más de recursos, pero tampoco necesariamente en términos de desarrollo, ¿no? O sea, cuando se generan mejores condiciones de desarrollo para las poblaciones, pueden presentarse más migraciones, ¿no? La inmigración y el desarrollo están íntimamente ligadas
sobre todo porque no es nada más un asunto de discutir que los más pobres no migran o que hay una selectividad de las personas migrantes en términos de sus recursos, es decir, quien puede migrar, pues es quien tiene una serie de recursos que no solamente son recursos materiales, pero también, por ejemplo, los familiares que ya están en los destinos migratorios, ¿no? Lo que llamamos las redes migratorias, familiares, amigos, personas de la comunidad que están en distintos puntos de la ruta migratoria que facilitan también la migración, ¿no? Entonces, si bien la expulsión y la atracción migratoria implican también repensar las cuestiones de la desigualdad, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? El hecho de que definitivamente en la economía política global, pues actualmente y en todos estos años se ha visto como las migraciones como este elemento no deseado de la globalización, ¿no? Me parece justo que en este momento en el que estamos, de las discusiones, sobre todo de cómo los sentimientos antiinmigrantes han crecido en los últimos años, tiene que ver con esta agenda de que la misma globalización implicó más migración y que ese es el elemento migratorio lo que es más visible en muchas sociedades, sobre todo en las sociedades de los países de destino, sobre todo los países desarrollados o el norte global, que obviamente dicen, uy, 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 o sea, hay algo que la globalización nos gusta, que son precisamente los bienes, los servicios, ¿no? La tecnología, pero no nos gustan las personas migrantes de ciertos lugares, ¿no? Entonces, nos gusta que vengan como turistas, en fin, pero entonces hay una discusión como muy amplia respecto a que, pues la misma antiglobalización implica todos estos sentimientos también anti-inmigrantes de manera muy, muy fuerte en el contexto actual. Y también todo este asunto de que pues no se necesitan más migrantes, que ya son demasiados, que ya no hay cupo, que obviamente los países de destino, sobre todo en el norte global, ven este asunto con mucha preocupación por el tema de los recursos. Y hay una serie de narrativas que predominan en términos de que la migración es negativa, ¿no? Entonces, eso ha dado mucho al traste con las visiones y todos los estudios académicos en el sentido de que en realidad la migración es positiva, la migración contribuye, ¿no? Tanto en términos demográficos, culturales, sociales y también económicos, ¿no? O sea, decir la migración es bastante, o sea, tiene todas las evidencias indican que la migración en realidad en el mediano y en el largo plazo, bajo ciertas condiciones, etcétera, tiene una contribución positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque las propias personas migrantes se esfuerzan en cada una de los lugares en donde están, ¿no? Tanto como migrantes en tránsito, pero también como migrantes en destino, también la relación entre con los países y los lugares de origen, en fin, ¿no? Entonces, pero sí hay fuertes discusiones sobre estos asuntos. Y también, y bueno, y justo con la profesora Claudia, lo que hemos hecho es como trazar esta, esos momentos, ¿no? De la agenda multilateral migratoria y cómo ha ido avanzando también a la par de las propias también discusiones sobre el desarrollo, ¿no? Y la misma, también sobre la misma discusión que hubo en los años 90 sobre la seguridad humana y después cómo se incorpora los temas migratorios a la Agenda 2030, ¿no? Bueno, aquí tenemos timeline respecto a el multilateralismo migratorio, pues ha sido relativamente lento en términos de que por mucho tiempo las políticas migratorias obviamente se deciden más en los ámbitos nacionales que más bien en querer avanzar en los instrumentos multilaterales. Entonces, es desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Convención de Estatuto de Refugiado, el Protocolo Facultativo del 67, por mucho tiempo desde entonces no se discutía, ¿no? Ampliamente los temas migratorios en el ámbito multilateral. Es hasta la década de los 90 con la Convención Internacional de Protección de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familias, que nuevamente, digamos, se pone en la mesa el tema migratorio. Pero vean, digamos, este largo periodo en el que realmente estos temas no fueron importantes. O sea, pasa a ser importante hasta finales de los 90 cuando realmente hay un incremento entre los años 70 y los 90 el número de trabajadores migrantes y por eso se da este asunto de la negociación misma de la Convención Internacional. ¿Mm?
Sin embargo, esta convención enfrentó muchos retos para ser ratificada, ¿no? O sea, prácticamente le tomó 10 años para conseguir el número de firmas para poder lograr que entrara en vigor. Entonces, frente a este tipo de instrumentos, que son instrumentos vinculantes, como la Convención sobre Refugiados y también la Convención sobre Protección de Trabajadores Migratorios y sus familias, lo que existe actualmente son solamente instrumentos que llamamos del soft law, ¿no? De derecho internacional suave. Entonces, y sin embargo, justo dos momentos coyunturales importantes que tenemos que tomar en cuenta para la discusión de los temas migratorios a nivel multilateral son tanto el 11 de septiembre del 2001, que obviamente va a generar todo un parteaguas respecto a cómo se van a securitizar los temas de migración a nivel internacional. Y por otro lado, también la crisis en Turquía, ¿no? La guerra en Turquía y el aumento de personas refugiadas de Turquía llegando a Europa, ¿no? Entonces, lo que ocurre a partir del 2004, sobre todo desde Naciones Unidas, es que para evitar que se generara toda esta securitización, y bueno, finalmente ocurrió, ¿no? La securitización de los temas migratorios en la agenda global, entonces se propuso que se empezaran a dar estos foros globales, ¿no? Se creó una comisión global de expertos sobre migraciones internacionales en el 2004. Entonces ellos propusieron que se hicieran foros globales sobre migración y desarrollo, que duraron mucho tiempo, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces eran reuniones anuales, ¿no? De los foros globales, ciertos diálogos de alto nivel en Nueva York, pero bueno, como yo siempre he dicho, en esos temas de alto nivel de migraciones, creo que solamente el Vaticano es el único, el único estado que dice, bueno, estos los temas migratorios sí son muy importantes, pero ¿qué otros estados pueden llevar el liderazgo en estos asuntos? Realmente ha sido muy difícil lograr, digamos, la voluntad política de los estados para hablar sobre estos temas. Es hasta la crisis y la situación en Turquía, ¿no? Que se logra conjuntar digamos, este momento, sobre todo el momento de la muerte de este niñito, Alan Kurdi, en Turquía en 2015, que si recuerdan la opinión pública se centró mucho en este hecho, ¿no? De ver, digamos, la situación de las personas de Siria que estaban yendo hacia Europa, ¿no? Y ese drama humano. Pero también con la conclusión de la Agenda 2030 en 2015, ¿no? Que pueden unirse esfuerzos respecto digamos, para poder incorporar los temas migratorios a los temas de desarrollo, ¿no? Con todo lo que ya se venía discutiendo en los foros globales sobre migración y desarrollo, y se adopta la Declaración de Nueva York para Migrantes y Refugiados en 2016, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Bueno, pues que incorpora, sobre todo en los temas migratorios, es importante porque toda esta narrativa que tenemos actualmente sobre migración segura, ordenada y regular, que obviamente ustedes a lo mejor se han escuchado, ¿no? Que predomina mucho por parte de los gobiernos, viene justo de la Agenda 2030, del Objetivo 10, de la Meta 10.7, y vean cómo dice ahí, ¿no? Facilitar la migración y movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la implementación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Uy, Dios santo, esto es un reto enorme, ¿no? O sea, y es un cambio fundamental a todo el modelo de migración internacional que habíamos tenido previamente a estos años, ¿no? ¿Qué significa? Pues que entonces aquí los estados tienen que tener una mayor responsabilidad sobre estos asuntos. O sea, si bien el crecimiento de las migraciones que se dio en el periodo y el auge de la globalización a partir de mediados de los años 70 en adelante, estaba basado justo en el modelo de la desregulación, ¿no? O sea, es decir, que la gente se mueva a través, digamos, por cuestiones de mercados laborales, ¿no? Pero entonces esto implica un cambio sustantivo, ¿no? O sea, hablar de migraciones ordenadas, seguras, regulares y además responsables
y de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, implica que los estados tienen que tener un protagonismo que no han tenido en materia migratoria o que no la habían tenido por décadas, ¿no? Entonces es un cambio sustantivo y además estas narrativas se van a incorporar ya en dos instrumentos internacionales que si bien son instrumentos no vinculantes, tanto el Pacto Mundial de Migración Segura, Ordenada y Regular, pero también el Pacto Mundial de Refugiados, se van a incorporar, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que están justo en el asunto de cómo generar flujos con mayor orden, con mayor seguridad, con mayor regulación, en un contexto de mayores migraciones inseguras, desreguladas, desordenadas, ¿no? Entonces, bueno, el pacto, específicamente el Pacto de Migración Segura, Ordenada y Regular, tiene todos estos principios, ¿no? Que pueden ver los que están así como muy, muy, muy bonitos. El primero de ellos es centrarse en las personas, la cooperación internacional, pero también el hecho de que el Estado de Derecho y las soberanías nacionales, en fin, en un desarrollo sostenible, los derechos humanos, etcétera. Lo que vemos aquí es que en este tipo de instrumentos sí hay muchas líneas de acción específicas tanto para los países de origen, tránsito y destino e incluso también para los gobiernos locales, ¿no? Actualmente el pacto tiene un foro, ¿no? De examen anual de qué tanto se ha avanzado en el asunto de los objetivos mismos del propio pacto, ¿no? Y pues adivinen qué, pues realmente seguimos viendo pues migraciones inseguras, ordenadas, desreguladas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo estamos como en esa transición. Y lo que es interesante sobre el tipo de prácticas, ¿no? A mí me tocó evaluar a través del, evaluar las prácticas que se están proponiendo por parte de distintos tanto gobiernos locales, pero también la propia OIM o ACNUR, ¿no? Sobre todo para la implementación del pacto a nivel de justo el enfoque pangubernamental, es decir, que todos, tanto a nivel que estén en línea, tanto lo que se propone a política migratoria nacional, la política de los gobiernos locales en el asunto, y que se cumplan, ¿no? Es toda la mayor parte, digamos, tanto de los principios, de los enfoques y objetivos del mismo pacto. Lo que veo ahí es muy poca innovación realmente y poco, digamos, poca adopción por parte de los gobiernos locales en este tema, ¿no? Específicamente en el caso de México, que es el caso al que damos mucho seguimiento, pero también colaborando con otros colegas de América del Sur vemos como una adopción muy desigual del tipo de prácticas que proponen, por ejemplo, los gobiernos locales para la adopción del pacto, ¿no? Y la implementación real del pacto. Entonces se requiere mucho más difusión, mucho más capacitación y ahora, y justo, digamos, todavía en un marco en el que había mucho más financiamiento para este tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, ahora con el que están enfrentando las propias agencias de Naciones Unidas, pero también las organizaciones civiles en materia migratoria, pues esta desfinanciación de la cooperación internacional, pues no hay como buenas perspectivas, ¿no? Lo que ya se pudo lograr, ya digamos, en términos de capacidades de los actores locales en estos temas, pues fue más en el periodo anterior, ¿no? Vamos a ver realmente si estas propias capacidades ya creadas eh, pueden lograr que continúe eh, que continúe el trabajo que se venía realizando, ¿no? Sin embargo, las perspectivas no son muy positivas. El Pacto Mundial sobre Refugiados también, por su parte, tiene todo este asunto, pues una carga bastante negativa en términos del lenguaje que se usa con los refugiados, ¿no? Porque si ven ahí, dice, mecanismo de distribución de la carga y la responsabilidad, o sea, realmente a los refugiados, a los y las personas refugiadas se les ve como una carga, ¿no? Por parte de los países desarrollados y lo que quieren justo es distribuir, ¿no? O sea, cómo podemos, y lo hemos visto muy claramente en el caso de la Unión Europea, estos debates son
enormes, ¿no? O sea, en términos de quién va a acceder a, o sea, quién se va a hacer cargo de cuántos refugiados, en fin, ¿no? Entonces, y aquí en el tema de refugiados es donde justo en el mismo seno de la Unión Europea hay toda una discusión sobre la migración sostenible, ¿no? O sea, es decir, cómo es en el largo plazo estas migraciones, sobre todo en el caso de refugiados, o sea, de personas que vienen huyendo de conflictos, que están temiendo por su vida, cómo la migración va a tener esa sostenibilidad en el largo plazo, ¿no? Entonces, es ahí donde otra vez el lenguaje de la sostenibilidad está entrando, pero mucho me parece más por el tema de recursos y cuándo van a ser las personas refugiadas activas para contribuir económicamente, ¿no? Y como sabemos, pues eso no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un entramado, ¿no? Me parece importante para entender cómo, digamos, dentro de los propios mecanismos de lo que se llama la gobernanza migratoria mundial, todas estas cuestiones de, por un lado, querer aumentar la cooperación internacional en materia migratoria, pero a través de cuáles instrumentos, ¿no? Los instrumentos vinculantes, los instrumentos no vinculantes, como los pactos, las declaraciones, y el trabajo mismo de las organizaciones internacionales, tanto intergubernamentales como de sociedad civil, pero por otro lado, a través de distintos mecanismos transregionales, regionales y bilaterales, como los partnerships, que obviamente también su propósito es aumentar la cooperación internacional en materia migratoria, pero no necesariamente cumpliendo con derechos humanos. Y es ahí donde la discusión también otra vez sobre derechos humanos y seguridad humana, creo que se ha ido, o sea, nosotras notamos, Claudia y yo, en este recorrido que hemos venido haciendo, es que se ha ido perdiendo de vista, ¿no? O sea, si bien los instrumentos como el Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y Regular sí dice, no, hay que centrarse primero en las personas, en realidad pues hay mucha más prioridad a la seguridad fronteriza, por ejemplo, a los controles migratorios, a la selectividad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿se pueden articular mecanismos? Sí, ¿no? Desde la gobernanza mundial, por ejemplo, con la implementación de los pactos para la gobernanza regional, pero también con mecanismos específicos de coordinación nacionales, estatales y locales. ¿Pero qué se requiere? Pues primero desecuritizar, es decir, dejar de ver los temas migratorios únicamente como asuntos de seguridad, ¿no? Porque si lo ves por ahí, los estados obviamente no van a centrarse necesariamente en las personas, lo van a ver, lo van a seguir viendo como temas de seguridad, incluso seguridad nacional, ¿no? Y con mucho más control biopolítico de los migrantes. Desde el tema del desarrollo, sí, pero ¿cómo, no? O sea, es decir, no necesariamente con estas, primeros, con esos objetivos de disminuir la migración, ¿no? Como algo de que, bueno, eh, tenemos políticas, pero orientadas a disminuir la migración, ¿no? O sea, ya plantearse eso realmente digamos, tomar un punto de partida que no necesariamente se puede cumplir, ¿no? Debido a los diversos factores que están involucrados en los grupos migratorios. Y nuevamente recentrar los derechos humanos, ¿no? Entonces, por parte de nosotras sí consideramos que es muy importante volver a incorporar el enfoque de seguridad humana en el contexto migratorio, planteando nuevamente como eje la protección de las personas migrantes y el ejercicio de sus derechos humanos, porque lo que vemos es que más bien los países se han orientado a gestionar las migraciones desde sus propias prioridades de seguridad interna nacional y no necesariamente la seguridad de las personas, aunque apelan a discursos de derechos humanos o de protección humanitaria, como nosotros hemos visto en el caso de México, por ejemplo, incluso en el lenguaje que tenemos en la ley de migración mexicana, es como, y también por parte de las autoridades, estamos rescatando migrantes, ¿no? Los estamos rescatando de las organizaciones criminales, pero al mismo tiempo los rescatamos para deportarlos, ¿no? Entonces, y bueno, se cae, digamos, por parte de los estados en este tipo de narrativas, sin cumplir con los propios instrumentos tanto de derechos humanos
y también en materia migratoria y de refugio vinculantes que ya existen, ¿no? Entonces, es muy importante volver a replantear el papel que ya tienen estos instrumentos de derecho internacional, de derechos humanos en materia migratoria que aplican y que son vinculantes para los estados. Y tomamos en cuenta también mucho esta máxima, ¿no? O sea, cuando negamos los derechos humanos a las personas, obviamente estamos poniendo al reto su propia humanidad. Entonces, cuando se niegan sistemáticamente los derechos humanos, y lo movemos mucho en el caso de las personas migrantes, las propias personas migrantes van a tomar decisiones para buscar su propia seguridad, ¿no? Entonces, la agencia que tienen las personas migrantes nunca, nunca, nunca se deben de tomar, no, se debe de considerar siempre, no se debe de subestimar en lo absoluto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por su brillante participación y qué pertinente incluir la migración en temas de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Y pues bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Simón Lucatello. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenos días, saludos a todos. Agradezco la invitación y bueno, como acordé con los organizadores, yo voy a, más que una presentación, tengo un Word con un par de láminas, pues, si quieren, bueno, un par de figuras y un par de tablas que me gustaría comentar, entonces voy a tratar de proyectarlo, pero lo que voy a hacer en esta charla es ir un poco al recorrido del concepto de sustentabilidad, tratar de aclarar algunas de las ideas que están en torno a la evolución de ese concepto y cómo lo estamos interpretando en este momento. Sobre todo porque no es un concepto, sí, moderno, porque lleva más de 5 décadas, pero es también un concepto premoderno, o sea, tenemos raíces que van allá de, más allá de 500, 600 años. Entonces, obviamente no me va a dar tiempo a hacer, ¿no? Todo ese recorrido, esos excursos históricos que hay en torno a este concepto, pero sí me gustaría dejar plantados algunas, digamos, puntualizaciones, porque creo que parte de lo que estamos discutiendo sí es sustentabilidad y sostenibilidad, y voy a empezar por ese dilema que nos atañe ahí desde muchos años, pero también al mismo tiempo es algo que, digamos, se expandió y en este momento todo es sostenible, ¿no? Es un apellido que ya se junta a cualquier tipo de análisis que sea tanto de económica como ambiental como social. Si piensan al Plan Nacional de Desarrollo en México en este momento, estamos hablando de un desarrollo humano sustentable o sostenible, lo que significa. Entonces, el problema es no la parte semántica, porque hay una semántica y es un estudio importante del desarrollo sustentable, que es justo desde la etimología, la conceptualización y al uso, tanto teórico como teorético entendido en este caso, ¿no? Como operativo y aplicativo, pero también diría que es un abuso, ¿no? Hay un exceso, tanto que se habla de sostenible, bla, bla, lo vamos a ver en algún momento, ¿no? También. Entonces, quisiera yo empezar con una aclaración que este tipo, tal vez varios ya la conocen, que para algunos es un falso problema, sobre todo por el tema de la traducción. Si ustedes recuerdan, hay un vicio original que siempre se menciona que la palabra en inglés es sustainability, fue la que dio, ¿no? Un poco origen a esta idea de que hablemos de sostenibilidad traducida al español, pero en América Latina tuvimos una derivación que es sustentabilidad. Entonces me gustaría que dejáramos claro en qué plano estamos, porque además fue objeto desde la cumbre del 92 de Río, en la Río más 20 años después, en el 2012 y también en otras cumbres sobre justo la excepción y el caso específico latinoamericano, ¿no? Y eso es muy importante porque está también vinculado a lo que son las visiones propias de las regiones del mundo que contribuyen y aportan a este concepto. No es lo mismo hablar de sustentabilidad en África, América Latina y Asia, y lo que se habla en Europa o en Estados Unidos, donde el término no solo es muy vinculado a ideas, si quieren, hasta comunistas y rebeldes y peor aún con este gobierno actual de Trump, sino que también está asociado, como ha mencionado Citlal y otros y también otros colegas, sobre esta idea de que la sostenibilidad en este momento es un concepto, ¿no? Que casi subversivo. No me salía para subversivo. Entonces, quisiera partir con estos orígenes, ¿no? Muy rápido. Entonces, le decía que hay este vicio original de la traducción, pero lo que estamos utilizando en este momento es las palabras sostenibilidad. Me gustaría mencionar que CEPAL, como Comisión Económica de América Latina,
desde la visión económica que trae, a pesar de que ser crítica, que es un referente importante, fue la que un poco contaminó de mi punto de vista esta división del debate que había, ¿no? Cargado hacia un tema de sustentabilidad más vinculado a las cuestiones ambientales que no al concepto que estamos abarcando ahora, ¿no? De los tres pilares de economía, sociedad, ambiente, que por cierto se remonta a Brundtland y otros autores de los años 60 y 70, como veremos, ¿no? Entonces, trato de hacerlo de manera muy sencilla y clara, pero hay un concepto de sustentabilidad que se enfoca sobre dimensiones específicas que hemos dicho, ambiente, economía, sociedad. Para algunos hay un cuarto pilar que es la parte política y es Constanza, pero pues más o menos, digamos, no estamos hablando de la interacción de estos tres pilares, pero ya desde una perspectiva más específica y más ambiental, y ahí es donde está la aportación de América Latina en particular a la historia y al uso de los recursos naturales como sistema de explotación y sistema de asegurar el bienestar de manera, ¿no?, sostenida, pues ahí hablamos de sustentabilidad, ¿no? Donde el enfoque principal es el problema del planeta, el problema de la naturaleza, del capital natural, y los otros elementos se van agregando, pero repito, el enfoque principal es la preservación y la conservación de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en mi caso, me gusta usar la palabra sustentabilidad también porque un poco contaminado o de manera fuerte por los estudios ambientales, pero digamos que sí creo que es importante aclarar que no es sinónimo. Mucho lo usamos de manera intercambiada, pero existe una literatura, una diferencia. En España, en el mundo hispanohablante, en España hablando, no se reconoce, se piensa que ese es un falso problema, que es sencillamente una derivación así o distorsión del concepto, pero no me gustaría, repito, mencionar porque hay decenas y decenas de estudios y en particular hay carreras específicas como son las de ciencias ambientales o las que son de biología que usan sustentabilidad porque sostenibilidad la remite directamente a conceptos económicos y de esta contaminación, si quieren, neoliberal o de otros conceptos más contemporáneos. Entonces, sí me gustaría como que de entrada, ¿no?, aclarar esto. Claro que ninguno o que cada quien lo usa, ¿no?, como quiera al final, pero si ustedes escuchan y para que sepan, existe esa diferenciación importante, ¿no? Y no es, repito, un falso debate. Entonces, muy importante. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto es en torno a una pregunta que parece sencilla, pero no lo es, porque también hay miles de estudios en torno a eso y la pregunta va sobre esto. ¿Qué realmente queremos sostener o sustentar? ¿De qué se trata? No es solamente mantener al planeta y todo, sino que la respuesta es nuevamente aquí, ¿no?, vaga, si quieren, que es una de las críticas principales al concepto, sino que depende de las perspectivas de la que lo abordamos. Depende de dónde entramos, de qué forma. No es lo mismo que uno desde relaciones internacionales interprete la sostenibilidad, que lo interprete un biólogo, que lo interprete un físico natural o que lo interprete no sé, un científico ambiental, ¿no? Entonces, mucho, repito, depende del punto de partida y esa homologación conceptual y ese diálogo entre saberes no se ha plasmado realmente en una definición clara, ¿no?, de sustentabilidad, más allá de la que tenemos, que aquí siempre se pone a fuerza, ¿no?, que ya es estridente en muchos aspectos, que es esto del informe Brundtland, ¿no? Pero digamos que hay cierto consenso que tiene que ver con la idea de que lo que queremos nosotros sustentar y sostener es las necesidades de las personas en relación a su medio ambiente físico y natural, ¿no? Entonces, no ir sobre esta explotación demasiado excesiva de los recursos naturales, sino que, repito, mantener este equilibrio. Pequeño paréntesis, si hacemos una reflexión etimológica sobre el propio concepto de sustentabilidad, vamos a ver, bueno, eso viene del latín, ¿no?, sustentar, pero el punto es realmente cuidar, el significado original es cuidar las cosas que nos interesan para nuestra vida. ¿M? Eso es muy importante. Luego, repito, hubo interpretaciones ya más sofisticadas desde Naciones Unidas, desde los organismos internacionales, pero realmente lo que significa es cuidar el entorno. Y eso lo vemos luego, sin entrar en demasiado detalle, pero este concepto es fundamental para interpretar las teorías del desarrollo contemporáneo en otras regiones del mundo. Por ejemplo, esa idea del buen vivir o de las otras, del rescate, las cosmogonías, etcétera, viene justo de esta idea importante, ¿no?, de cuidar nuestro bienestar en nuestro entorno. Entonces, sí es un concepto complicado, pero al mismo tiempo, repito, tiene que ver mucho con una idea transversal y común a todas las definiciones, que es cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras necesidades, en pocas palabras. Muy, muy antropocéntrico
antropocéntrico como concepto. Eso es otra característica importante, ¿no? Derivada y más aún en esta era del antropoceno. Pero bueno, hay aquí un resumen muy sencillo de esta, ¿no? De perspectiva de sostener. Hay nuevamente muchos autores y estudios que lo hacen, depende, repito, de dónde lo vemos. El informe de Brundtland, que es el más utilizado y que lo que llamamos como ambientalismo ecológico, ¿no? Como corriente moderada que la que utiliza Naciones Unidas y sus organismos internacionales de cooperación, pero tiene esta idea, ¿no? Básica de mantener poco, ¿no? A largo tiempo las necesidades de las generaciones. Hay un debate, no voy a entrar también ahí, bueno, las necesidades de quién, para quién, cuáles son estas capacidades. Nussbaum y otros autores pues se han metido ahí en muchísimos estudios en eso, pero bueno, esa es una parte. Entonces, ¿qué queremos sostener? Ahí son las capacidades y las necesidades. Luego viene la visión del ambientalismo ecológico que le decía, que es esta parte importante, ¿no? De esta visión más radical, de alguna manera, hasta de la ecología política, que es más bien el cuidado de los sistemas biofísicos del planeta, los ecosistemas, la naturaleza per se. Y luego viene, bueno, todo, ¿no? Sobre todo en los últimos 50, 60 años, esta perspectiva dominante del crecimiento adaptado, del crecimiento económico, la economía donut, ¿no? De Rostow y otros. Finalmente es un tema de como todas las visiones de la economía, que es el problema principal para lo que estudiamos los problemas ambientales, ¿no? La pregunta es por qué la economía tiene que resolver los problemas ambientales cuando es la principal causa de los problemas ambientales. Pero hay una perspectiva económica y es la dominante. Vaya, es lo que quiero decir en este momento. Ya todo lo que tiene que ver con medio ambiente, si ustedes lo vean, pasa por esos esquemas, ¿no? Importantes ya de un filtro económico en torno al uso de la naturaleza. Pienso, no sé, a los mercados de carbono, pienso a lo que es la economía verde en general como definición, etcétera, etcétera. Entonces no voy a abundar, pero repito, es la perspectiva dominante. Luego viene otras derivaciones de perspectiva, la justicia social, la justicia ambiental, que tiene que ver también, ¿no? Con la cuestión de los derechos, de la equidad y nuevamente un bienestar compartido. Y luego, que es muy interesante, que siempre ha estado ahí, pero que hay un rescate, ¿no? En la literatura actual, y son las cosmovisiones indígenas, evidentemente, ¿no? Que añade y agregan un valor importante al análisis del concepto de sustentabilidad a través de esta idea de la relación principalmente cuerpo-territorio, la cuestión reciprocidad, la vida comunitaria, el uso, ¿no? O si quieren, ya de una gobernanza transformacional del medio ambiente por parte de las comunidades y del cuidado. Entonces, es muy importante. Y ese era justo mi segundo punto. Entonces, bueno, recordemos, ¿no? Que realmente queremos sostener. Bueno, pues ahí la respuesta es abierta, ¿no? Pero sí hay, como mencionaba también Citlali, y estoy seguro que en otros puntos de vista que vamos a escuchar, espero coincidamos, pero realmente hay muchos problemas con este concepto. A pesar, repito, de que haya años y teorías que están, ¿no? Estudiándolo y que lo están trabajando, no solo no logra imponerse, digamos, como paradigma en términos de su parte concreta, sino que conlleva una ambigüedad conceptual brutal, ¿no? Porque integrar esos tres pilares es súper difícil. Y como yo le decía, ahí caemos en esto lo que se llama, ¿no? Un relativismo importante del uso extremo de este concepto para cualquier cosa, ¿no? Creo que hay monitorado más de 50, 60 definiciones de este apellido sostenibilidad ligado a todo, ¿no? Hasta hay un gobierno corporativo sostenible, hay la digitalización sostenible, ¿no? Muchas cosas. Entonces, realmente un exceso, ¿no? Hubo por periodo de efervescencia, pero ahora vamos a un exceso de ambigüedad y el problema es cómo claramente lo definimos, ¿no? Recuerde que se trató de plasmar a través de agendas específicas, a través de políticas públicas, a través de leyes, ¿no? Que es la parte normativa importante para aterrizar este concepto, pero luego al momento, y creo que varios que trabajamos este tema nos ha tocado en diferentes ocasiones, como repito, al momento de operativizarlo nos encontramos a dificultades muy grandes, ¿no? Hasta al mismo tiempo contradictorias y que es enzimas y que, en fin, ¿no? A veces crean más ruido que realmente claridad. Pero hay un tema importante que es a nivel político, hay una gran aceptación. Todo el mundo se llena la boca con el concepto. Todo el mundo está haciendo desarrollo sustentable, ¿no? Y sostenible. Entonces, todos los actores, desde los gobiernos, los organismos internacionales. Hace poquito tuvimos una charla en el Instituto Mora con la CEPAL y ahorita se llama Desarrollo Sostenible Productivo, ¿no? O Desarrollo Productivo Sostenible. Pues también eso qué significa es un tema, es interesante, pero
creo que falta entender a qué se refiere, ¿no? Básicamente es un proceso de industrialización que maneja un cuidado ambiental, ¿no? Con mayor énfasis, pero es una interpretación, nuevamente. Pero repito, tiene gran aceptación, entonces todo el mundo a despropósito lo utiliza, ¿no? Pero se apropia y aunque tenga intereses o que tenga cuestiones ¿no? Ahí latentes y contradictorias. Pongo un ejemplo, cuando un municipio tiene un gran problema con un basurero, tiene que hacer una política no sostenible en torno al basurero, pero al mismo tiempo se encuentra ahí con dificultades ¿no? territoriales de gestión, con cuestiones de los residuos, con cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que dice que está haciendo un desarrollo sostenible para el municipio, entra en contradicción con alguna ¿no? de las aplicaciones concretas. Entonces, es esta parte ¿no? que quisiera nuevamente subrayar. Luego tiene este tema importante de elasticidad normativa. Y ahí pues otra vez abrimos la caja de Pandora, ¿no? Se usa para justificar los megaproyectos de desarrollo, la minería, el extractivismo, pero también los derechos indígenas, la defensa y al mismo tiempo, bueno, pues conlleva esa idea, ¿no? De una compensación ambiental, porque en algún momento, por algún milagro en el proceso, ¿no? de desarrollo, resulta que nosotros compensamos ambientalmente los daños que estamos haciendo. Y eso, por supuesto, ustedes lo saben, no solo no está pasando, sino que hay muchísimos indicadores y muchísimo trabajo en torno a esta idea de que no está pasando, ¿no? Y lo último es desde la parte académica, por supuesto que me encuentro ahí, ¿no? Muy de acuerdo con esta idea de un paraguas conceptual. Todo consideramos que es un importante, digamos, contenedor, ¿no? Para definir, para analizar diferentes cuestiones, pero al mismo tiempo puede ser este llamado significante vacío, ¿no? Es nuevamente para abonar a esta idea de qué significa hacer sustentabilidad y sostenibilidad. Les recomiendo un librito aquí muy interesante de Meloni. De este retoma es una autora argentina. Un libro se llama Engañados por la sostenibilidad. Bla. Y lo utilizo mucho en las clases porque justo nos da la idea, aquí ven la imagen, ¿no? De un camuflaje, de una idea de cómo de manera camaleónica alguien puede pensar que está haciendo algo, pero realmente abajo hay otra cosa, ¿no? Entonces aquí el lobo con el cordero. En fin, pero Engelman fue el autor que primero sacó esta idea de sostenible, bla, bla, y bueno, si tienen tiempo y ganas de profundizar, eso puede ser una recomendación. Ahora, en los minutitos que me quedan voy a mencionar un poquito algunas cosas porque sí era mi tercer punto, dejarle claro también que no es solamente un concepto del siglo XX, ¿no? El siglo XXI. Quisiera recordar que los estudios propios, aquí lo dividí como un semaforito en esta tabla, que la evolución ha empezado desde muchos años y siglos hasta, ¿no? En el caso en particular, tanto de premoderno, de la parte de la Edad Media, en el caso europeo, pero también en las comunidades prehispánicas. Hay este libro que ustedes conocen seguro de Jared Diamond sobre el colapso, que hace justo un recorrido de cómo las civilizaciones principales a nivel global han caído y no han podido mantenerse y sostenerse a lo largo del tiempo, tanto económicamente como ambientalmente. Ahí justo ese colapso está derivado de la relación, ¿no? De dilemas entre el uso de los recursos y lo que consideramos, ¿no? como idea de sustentabilidad. Pero bueno, esta etapa histórica, la principal es, digamos, de concepto que muchas veces se olvida, porque partimos siempre de los años 40, 50 y hasta acá. Parece que es un concepto, repito, muy contemporáneo, pero no lo es. Entonces hay prácticas tradicionales y todo nace con la idea del cuidado, evidentemente, ¿no? De los cultivos, las cuestiones de los bosques, el tema de cuando se crea el derecho consuetudinario en algunas partes de Europa y bueno, y básicamente es el uso racional de estos recursos, ¿no? Entonces, nuevamente es un concepto que luego repetimos a lo largo de los siglos, modificado y que luego se repropone desde los años 60, 70, ¿no? Con la visión que decía de Brundtland, pero repito, hay ahí raíces muy profundas. Pasa también por una visión este concepto de forma sistemática, ¿no? Por un autor que es por Karlovitz, con la cuestión de en Alemania, ¿no? Nachhaltige, que es justo sustentabilidad, pero viene con este libro de silvicultura económica donde justo se habla, ¿no? De manera sistemática ya del problema de la limitante de los recursos y su abastecimiento, ¿no? En este caso específico sobre los bosques. Y no es un caso que también los bosques sigan siendo, ¿no? No solo objeto de
temas fuertes de la agenda global internacional, sino que también obviamente por su extensión, por la importancia que tienen ahora en el cambio climático y muchas cosas. Entonces, también ahí hay una raíz profunda de pensamiento premoderno y temprano sobre esta idea. Brinco a la modernidad, ya llegamos más a los años 50, 60. Ustedes, bueno, ya saben aquí a lo mejor muchas de estas cosas, pero la repito a lo mejor para quien no esté enterado. Hay un libro importante, La primavera silenciosa, de Rachel Carson, que habla más bien de la contaminación y nuevamente de esta relación. Lo importante, si ustedes lo leen, a pesar de que pasaron más de 50 años, es súper, súper actualizado. Luego pasa el Club de Roma, la Cumbre de Estocolmo y finalmente es en paralelo, ¿no? A estos surgimientos de movimientos ecologistas que nos alertan sobre este nuevamente dilema, ¿no? Del gran impacto económico, del desarrollo poblacional, todos los factores que hay, ¿no? Clásicos de análisis del desarrollo económico y cómo esto están empezando a acabar poco a poco la naturaleza y nuestro capital natural. Yo creo que el momento, digamos, de explosión es justo desde la cumbre de Estocolmo hacia adelante, hacia el informe Brundtland, del cual ya hemos hablado, y entra ese concepto de equilibrio por la primera vez, ¿no? Donde finalmente sí hay que mantener el desarrollo económico. No se habla todavía de desacoplamiento, eso es más contemporáneo, más recién, pero hablábamos también de nuevamente, ¿no? Una relación de equilibrio con ambiente, la parte social y la parte económica. Luego viene la parte importante que también creo que eso es lo que ha permeado y ha que permitido, como yo le decía al inicio, que tuviera gran aceptabilidad política este concepto, es cuando se crea desde la Cumbre de Río del 92 este tema de la institucionalización ambiental, perdón, hoy no me salen las palabras largas, entonces institucionalización ambiental. Y aquí lo que me refiero es que hasta los años 90, sobre todo en el sur global, no había Ministerio de Medio Ambiente, no había áreas específicas como tenemos ahora y tan especializada dedicada al medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de México, se crea apenas en la mitad de los años 90 lo que es la Semarnat que conocemos ahora, también impulsado por el Acuerdo de Libre Comercio con el NAFTA en ese momento con Estados Unidos, que obliga con un protocolo paralelo a incluir, ¿no? Los temas ambientales en relación al comercio, pero lo que se le llama es la etapa o la ola, ¿no? De la gobernanza global de institucionalización. En ese sentido, repito, muchísimos gobiernos en el mundo y países empiezan a dotarse de instituciones ambientales para enfrentar los problemas, ¿no? De la llamada sostenibilidad. Y eso, bueno, va a la mano con también una enorme proliferación de acuerdos ambientales. Aquí ya estamos hablando, ¿no? De este Big Bang, le llamaríamos, ¿no? Del tema ambiental. Y ustedes saben que pasamos de unos 20, 30 que teníamos más o menos en los años 90 hasta los casi 400 y pico que tenemos ahora, ¿no? Acuerdos ambientales globales, los acuerdos multilaterales ambientales, que realmente tocan todas las áreas y todas las esferas de la biofísica planetaria, ¿no? Entonces es muy importante, pero con ese enfoque, ojo, enfoque sí principalmente de cuidado, de preservación, pero también de inclusión de lo que son las cuestiones sociales y económicas, ¿vale? Ahí también yo creo que hay de manera crítica un primer desvío, la cuestión de los objetivos de desarrollo del milenio que incluyen específicamente un objetivo en torno a la sostenibilidad. Y luego nuevamente se dispara la agenda, ¿no? Con este tema de los ODS que ya se mencionaron y no lo voy a repetir, pero quisiera yo enfatizar que sí, esta apertura enorme, usted recuerda que cuando pasamos de los ODM a los ODS hay una también gran discusión, ¿no? De qué significa pasar de una agenda muy restricta o muy reducida de objetivos a una muy amplia donde ahí tenemos que son más de 140, 150 indicadores, metas, etcétera, etcétera, que cumplir. Esa apertura enorme hace que justo, ¿no? Abrimos también la cancha al debate sobre la sostenibilidad. Pero hay un par de puntos que creo que son los que para mí son de gran valor también en el análisis de esta evolución teórica de la sostenibilidad, es que justo empecemos a hablar de las justicias, empecemos a hablar de transiciones, empecemos a hablar de transformaciones, que son grandes conceptos que ahora nos acompañan, ¿no? Sobre todo a raíz también de lo que pasa con los impactos del cambio climático, con esta aceleración que hay de degradación planetaria en muchos aspectos, ¿no? Entonces ahí sí creo que a pesar de que justicia se habla desde tiempo, pero ya vinculada a una justicia sustentable también, intergeneracional, etcétera, estamos más en esa visión. Igual los límites planetarios, otro mega concepto que está ahí, ¿no? Muy metido y fuerte en el debate del desarrollo sostenible, junto con otros.
tal vez podemos brevemente mencionar algo, ¿no? En un momento sobre las teorías, pero sí quisiera dejar aquí también esta parte, ¿no? De que la Agenda 2030 sí abre el abanico, pero también posiciona y, ¿no? Como es normal, abre a su vez, ¿no? Grandes posibilidades de debates en torno a ya diferentes cuestiones como le decía, transformación y justicia, etcétera, etcétera. También, ojo, una de las críticas que hay muy fuerte al desarrollo sustentable es que no es suficientemente crítico como concepto. Entonces, como yo le decía, es una contradicción en términos, pero creo que a partir también de las otras visiones que hubo en el caso específico de teorías diferentes y de propuestas de desarrollo diferentes de América Latina, hemos empezado a desafiar esta idea de la sustentabilidad de per se, porque ya esa no es posible por algunas cosas, por algunos autores ya hemos llegado a unos límites totales planetarios, ya lo hemos rebasado, como le decía, y eso no podemos mantener este tipo de línea, ¿no? De sostenibilidad basada en un crecimiento, como sabemos, tal vez indefinido, y donde estos paradigmas vigentes siguen siendo cada vez más predominantes, ¿no? Entonces, em, bueno, hay ideas del decrecimiento, hay ideas del buen vivir, de otras miles de propuestas, ¿no? Transformacionales a nivel global, esta economía del donut o del rosquillo, como se decía, y las transiciones ecosociales, en fin. Creo que ahí es donde está en este momento concentrado el debate, sobre qué tipo, no solo de sostenibilidad estamos haciendo, sino que cuáles son las mismas alternativas al desarrollo sostenible. Entonces, no es solamente un problema de cumplir con eso, sino que vamos más allá de la idea de sostenibilidad. Creo que ese es el gran debate, sobre todo la proyección a futuro y prospectiva, debido a que muchas de las influencias que ahora tenemos, que vienen de los estudios del cambio climático y también de la exogeografía y de otras cosas nuevas que están surgiendo, están como que empujando, ¿no? Los límites de los estudios de la sostenibilidad hacia algo que va más allá. No tenemos claro hacia dónde, pero es muy claro que no es el paradigma en este momento. Repito, a pesar de que tenga una enorme aceptabilidad, tal vez no es el que se está pensando, en el sentido de que ya es finito y de alguna manera puede ser un límite, ¿no? Muy, muy fuerte para el mismo desarrollo y crecimiento. Es una contradicción, es un debate muy fresco, pero creo que merece que también le demos, ¿no? Seguimiento a esta parte. Termino, nada más ahorita dejo eso de compartirlo, si quieren luego lo podemos retomar. Termino nada más mencionando, creo que un par de cuestiones importantes sobre esa confluencia que para mí es un tema ahora que estoy un poco revisando y estudiando, que es cómo no la confluencia de varias visiones teóricas están o no debilitando o hasta deshabilitando la aplicación de este concepto, ¿no? Entonces, la sustentabilidad tiene varias teorías que ustedes saben que la informan, como yo les decía, está el capital natural, ¿no? Esta idea de sustentabilidad débil, fuerte, luego viene la economía ecológica, el desarrollo humano, la resiliencia y el límite del crecimiento, etc. Entonces, creo que estamos realmente en una gran mezcla ahora de estas teorías que al mismo tiempo que es un poco mi argumento general, están volviendo a debilitar, como yo le decía, ¿no? El concepto propio. Entonces, imagínense cuando ya chocan visiones fuertes, y lo estamos viendo, ya por ejemplo en los gobiernos que hacen transiciones fuertes, como en el caso de México, ¿no? De visiones políticas, de ideología, donde hay un concepto que por mucho tiempo ha sido neoeconómico, neoliberal, etcétera, etcétera, donde se montan con nuevas lecturas las visiones de un desarrollo basado, ¿no? En también cosmovisiones. No estoy diciendo que está mal, al contrario, estoy diciendo que está muy interesante, pero este montaje, digamos, o esa construcción que se está haciendo en torno a la sostenibilidad tiene un riesgo enorme, que es caer en este relativismo que yo le decía, ¿no? Que finalmente no sé hacia dónde va a llevar. Entonces, ya ahí lo que trabajan la modernidad reflexiva y el riesgo y todo eso pueden también ayudar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, lo dejo por ahí. Esa es una discusión, si quieren, hasta más filosófica en torno al concepto, pero quería un poco dar mi punto de vista sobre dónde estamos con esas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Locatello. Ha resultado sumamente interesante e ilustrativa su presentación. Y a continuación le cedemos la palabra a la doctora Marcela López Vallejo. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias a todo mundo por estar aquí presente. Por supuesto a la MEI por hacer la invitación, al Comité de Medio Ambiente. Muchas gracias, Ruth Zavala. Gracias. Eh, bueno, entonces, ya lo bueno de ser la última es que ya dijeron muchas cosas de las que iba a ahondar y entonces ya no necesito justificar ningún tipo de premisas, ¿no? Les comparto aquí
alguna presentación para tener una guía, porque soy completamente de acuerdo con las presentaciones sobre los argumentos sobre que el concepto de desarrollo sustentable es muy contestable, pues, o sea, tanto la parte de desarrollo como de sustentabilidad, yo le llamo sustentabilidad en coordinancia con Simone. No sé si es latinoamericano, marxista, etcétera, pero es un concepto que para mí engloba mucho más del objetivo que tenemos que tener como sociedad y no tanto adecuarlo a otras dos formas de vida, ¿no? La parte social, la parte económica, ¿no? Simplemente es proteger la naturaleza como prioridad, ¿no? Y tenemos un gran problema, conceptualmente hablando, cuando las agendas no coinciden, los conceptos no coinciden en términos de desarrollo y sustentabilidad y de global, nacional y local. Hay una falta de coordinación y entonces, desde mi punto de vista, eso genera esa ambigüedad brutal que tenemos hoy en día de todo esto, de todos estos conceptos y en donde cada quien escoge a su conveniencia qué tipo de desarrollo, qué tipo de sustentabilidad le conviene para sus objetivos de política pública. Y tenemos entonces, desde mi punto de vista, tres grandes problemas, ¿no? El primero es la diferencia en conceptos de desarrollo y sustentabilidad, que bueno, ya presentaciones previas abordaron la diferencia entre uno y otro, no me voy a detener ahí. Sin embargo, me parece que el concepto de sostenibilidad, como traducido en español, es un enfoque que adecua la sostenibilidad hacia lo privado, tanto ONGs como empresas. Es decir, es un punto de encuentro central en donde en el concepto de sustentabilidad a veces lo privado no entra. A veces las grandes empresas multinacionales, las ONGs, no entraban en la sustentabilidad, sin embargo, sostenibilidad es un concepto un poquito más central en donde, pues, ahora sí que la opción que se ha tenido para incluir a estas dos actores importantes el día de hoy, ¿no? Y por otro lado, hay un concepto, y ese concepto de sostenibilidad, además, es un concepto que se replica en los tratados de libre comercio. El concepto en donde la economía tiene un gran peso en esta fórmula de sociedad, economía y medio ambiente. Aquí digo, no me voy a tener en toda esta tabla, sin embargo me quisiera centrar en lo que Manuel Navarrete y otros, es una lectura un poquito viejita de 2004, pero creo que captura muy bien en dónde estamos situados, ¿no? Tenemos 4 discursos ambientales en donde nos situamos y de ahí sacamos política pública o política internacional. Tenemos el discurso wilderness, el discurso de la economía, ambiental, perdón, de la naturaleza completamente prístina, ¿no? Tenemos el discurso sistémico normativo, la parte legal, tenemos el discurso pluralista y el discurso transpersonal. Quisiera yo centrarme en que del discurso pluralista al normativo y de la naturaleza, con base en esos discursos tomamos decisiones. Es decir, no hemos llegado ni creo que la sociedad el día de hoy pretendiera llegar a un discurso transpersonal en donde, y se lo puse en rojito, en donde el rol de los científicos, es decir, de nosotros que estamos aquí presentes, sea el de conocer. Hasta la fecha hemos sido prescriptores, hemos medido, hemos sido asesores, hemos sido ya en el mejor de los casos narradores y facilitadores, ¿no? Pero no hemos sido conocedores de. Y me parece que esa sí es una opción bastante quizá latinoamericana o de algunas sociedades anti-sostenibilidad, como decíamos anteriormente. Sin embargo, quisiera situar que hoy en día me parece ser que permeamos el discurso de pluralidad discursiva, en donde
es nuestro objetivo en los ODS, ¿no? Es nuestro objetivo en los proyectos internacionales de cooperación, etcétera, ¿no? Y bueno, si a alguien le interesa, ese texto es muy bueno, es, como les digo, del 2004 y tiene que ver con en dónde se sitúa uno para tomar decisiones y entonces cuál es el resultado de esas decisiones, ¿no? A lo mejor tenemos, por ejemplo, ¿no? Un grupo de especies, ¿no? A proteger, pero si lo tomamos desde el primer discurso de la naturaleza, pues tenemos que sacar a la gente y declararlo área natural protegida con el máximo grado de protección. Si la misma especie de animales la queremos proteger bajo el discurso sistémico, tenemos estos grados de adaptación, de protección o de manejo, ¿no? En donde dentro del área natural protegida tenemos ciertas áreas donde hay personas, donde se desarrollan los ecosistemas, donde por ejemplo, tenemos el ecoturismo, etcétera, ¿no? Si nos vamos al objetivo pluralista, pues entonces hay una colaboración un poquito más manejable, ¿no? En donde hay una colaboración ecosistema humanos, etcétera. Si nos vamos al transpersonal, bueno, todo lo anterior se destruye, se deconstruye, se vuelve a construir en un esquema mucho más colaborativo, en donde, por ejemplo, encontramos nuevos formatos, ¿no? de sustentabilidad, como por ejemplo respetar derechos. Antes se mencionan derechos humanos, ahora se mencionan derechos de lo vivo y de lo no vivo, claro. Entonces tenemos este concepto un poquito diferente, ¿no? De que yo valgo lo mismo que la vida de una cucaracha. ¿Por qué aplastar una cucaracha si no me aplastan a mí? O a lo mejor en sentido contrario, ¿por qué mi perro vive mejor que muchos de nosotros? ¿No? Come mejor, tiene derechos médicos, tiene derechos de vivienda, de educación, ¿no? Porque, bueno, va a una escuelita etcétera, ¿no? Entonces, aquí empezamos a cuestionar todo eso y como les digo, en este discurso transpersonal parece ser que la sociedad no está dispuesta, no estamos dispuestos y dispuestas a transitar, ¿no? El segundo problema que vemos es que hay una contradicción terrible entre lo que es desarrollo nacional, lo que es desarrollo local y lo que es desarrollo sustentable local. Y me explico. Cada uno de esos tres términos tiene valores diferenciados. El desarrollo nacional pues se sustenta en valores de política exterior, ¿no? En valores que son inamovibles para cierto periodo administrativo de derecha, de izquierda, no importa, ¿no? A nivel de integración también tenemos un gran problema en donde, por ejemplo, en México, ¿no? Tenemos esta figura de la Ley Nacional de Población de municipios, y municipios urbanos y municipios rurales, pero dentro de una misma ciudad, todo el mundo sabemos que puede haber ruralidades diferentes, que puede haber urbanizaciones diferentes, ¿no? Colectividades diferentes. Entonces, creo que hace falta esa integración en las territorialidades diferenciadas, ¿no? No es lo mismo dar una política pública de conservación de bosques cuando junto al bosque tienes desarrollos inmobiliarios gigantescos, ¿no? Entonces, y todo eso implica un municipio. Entonces, o eres urbano o eres rural, pero si integramos todas esas colectividades, todas esas formatos de organización, parece ser que la sustentabilidad cobra un poquito más de coherencia, ¿no? Y finalmente, hay un problema con el concepto de desarrollo local, en donde a veces, y es aquí donde es una crítica a lo local también, el desarrollo local se basa en extractivismo, ¿no? El desarrollo local a veces no es romantizable, no es que sea mejor que lo nacional y que lo global, simplemente el desarrollo local es pragmático. Y como pragmático, lo local a veces pues extrae, ¿no? De eso vive.
Y cuando uno le quita, por ejemplo, en América Latina, que en Chile, ¿no? Tienen minería artesanal, como le llaman ahí. Es una minería sin regulación, es una minería de comunidades o incluso de familias locales sin derechos laborales, etcétera, ¿no? Pero de eso viven. Entonces, si uno les quita el extractivismo a esa microcomunidad, les quita todo el desarrollo local. Pero eso obviamente es contraproducente en términos sustentables, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado también en el desarrollo local contra la sustentabilidad como la hemos concebido y conceptualizado aquí, ¿no? La tercera gran problema que vemos es que hay una diferencia como todo esto, todo lo anterior, se expresa a nivel de cooperación. Y entonces parece ser que la cooperación nacional de las agencias que todo el mundo conoce, pues se rompe a cachitos, ¿no? En cuanto que lo local, pues no respeta categorías de norte-sur, de sur-sur, triangulares y todo ese tipo de cooperaciones un poco más estatocéntricas, debido al pragmatismo que está inmerso en lo local, y que hay nuevas formas de asociación y que a veces lo local ni siquiera pasa por lo nacional. Se vincula en redes, se vincula en polígonos, se vincula mucho más allá de cooperaciones triangulares, ¿no? Cuadrángulos, círculos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, hay muchísimos municipios, muchísimas ciudades en el famosísimo sur global, que si uno ve su crecimiento y su PIB, se parece mucho más a ciudades europeas. Y te pongo un ejemplo. Nuevo León, el municipio de Garza García, tiene un PIB que es igual o equiparable a muchos países del Caribe mexicano o del Caribe latinoamericano y equiparable a ciudades francesas y alemanas, ¿no? Y finalmente pues está en el sur global, ¿no? Entonces cuando cooperamos pues es Nuevo León Sur y entonces se coopera con algún municipio, alguna ciudad francesa, pero de repente uno no sabe dónde situar a Nuevo León y a la ciudad francesa, quién es norte y quién es sur. O de repente sur-sur. Dice uno, sí, se romantiza, todo, etcétera, pero en el sur-sur también hay condicionalidades y diferencias de poder. Entonces, todo lo anterior del desarrollo sustentable, el desarrollo nacional, el local, se conjunta y digamos que le cae encima lo local y dice, bueno, ¿cómo vas a cooperar? ¿Cómo te vas a situar ahí? Y entonces tenemos convivencias un poco perversas en donde el mismo municipio, la misma ciudad, para algunos formatos de cooperación es asistencial, recibe dinero, para otros formatos es societario, es decir, hace partnerships con N cantidad de gente, ¿no? Dependiendo a quién voltea a ver, ¿no? Y creo que eso no es tan bueno para el desarrollo sustentable local, ¿no? Ejemplos de esto, bueno, hay muchísimos, les pongo aquí 3 solamente. El primero tiene que ver con cuando las redes por ejemplo, en este caso, el que trabajo yo de gobiernos locales, ¿no? Con las redes de sustentabilidad para el cambio climático, ICLEI, C40, Alianza por el Clima, etcétera, compiten con otras mismas ONGs un poco más situadas en la verticalidad del norte-sur, sur-sur y triangular. Tenemos cooperaciones en donde programas de Urbal, ¿no? Europa, América Latina, de cooperación, que chocan directamente con redes como ICLEI o como C40, ¿no? Entonces, es contradictorio, ¿no? Que un objetivo que pareciera ser claro, pues a nivel local y a nivel de cooperación no lo es. Otro ejemplo es cuando no se incluyen temas transnacionales en el desarrollo sustentable local y en la cooperación, ¿no? En donde tenemos grandes áreas de protección que, por supuesto, no respetan fronteras de ningún tipo, ni nacionales, ni subnacionales, ni de ningún tipo, y se restringen a las soberanías, ¿no? De cada uno de esos. Y me refiero a fronteras
sí, por supuesto, a las fronteras nacionales, pero también a fronteras locales. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y además me enoja bastante es un cerro que está entre Puebla y Tlaxcala, ¿no? En donde si uno lo ve con un zoom desde arriba, pues la mitad de Tlaxcala está bien conservado y la mitad de Puebla está deforestado. Dice uno, bueno, y y ahí está la fronterita disque soberana de cada uno de esos estados y las políticas públicas de cada uno de los estados. Entonces, me parece que la transnacionalidad, o sea, traspasar o trascender las fronteras de cualquier tipo, es una necesidad para la conservación sustentable. Y la otra parte tiene que ver con la eficiencia de ese tipo de proyectos, ¿no? Y les doy solo un ejemplo que me resulta bastante impresionante. Solo 10%, entre 10 y 15% de los offsets, es decir, de las compensaciones que se dan en mercados de carbón, son adicionales, es decir, solo este 10-15% de estas compensaciones de que yo contamino acá, pero allá tienen un bosque y entonces se compensa, ¿no? Solo el 10% sucederían, ¿no? Adicionalmente a lo que normalmente se haría a nivel de política pública. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esto es muy bajo en términos de que se suponía, ¿no?, que algunas opciones de mercado, como los mercados de carbono y en ese caso las compensaciones, iba a ser una de las soluciones importantes para para el 2030, ¿no?, y para la agenda de sustentabilidad. Y nada más quisiera cerrar esta participación con, perdón, Citlali, yo soy de las detractoras de los ODS, en tanto eficiencia, simplemente, no por los objetivos, ni por la metodología, simplemente ni por hacia dónde tendría que ir la sociedad internacional, simplemente por la eficiencia de los ODS. En el último reporte del 2024, un reporte que fue nacional, que aquí lo tiene en pantalla, que sale de Naciones Unidas misma, dice que de los ODS solo 16% tienen un progreso medible. El 84% o no tienen un progreso marginal o no tienen progreso, del cual 18% regresaron a niveles anteriores del 2015. Imagínense esos números, ¿no? En donde hay un objetivo global como sociedad internacional para ciertas cosas, para 17 cosas que nos plantean a nivel de ODS, y no contentos con que no progresamos, 18% estamos en regresión hacia niveles de hace 10 años, ¿no? Y bueno, para muestra basta un botón, quien quiera consultar el texto aquí está, está en pantalla, ¿no? Solo para México, ¿no? Fíjense nada más lo terrible que refleja la medición, ¿no? En donde en cambio climático, objetivo 13, estamos a la baja. Es decir, hemos regresado, no hemos ni siquiera, digamos, como dicen coloquialmente, no quedamos tablas, no. Hemos regresado a niveles anteriores del 2015. Igualmente, bueno, en justicia por todo lo que ha acontecido últimamente, pero en este caso, acción por el clima, hemos bajado. Y así como México, pues ha habido otras participaciones de otros países. Esos solo son miembros de la OCDE, pero en el reporte pueden ver y encontrar por cada ODS quién ha hecho qué, ¿no? Y entonces, bueno, me parece a mí que el concepto de desarrollo sostenible pues ha llegado un poquito a tener retos que no ha superado y que no ha querido o ha podido realmente superar, ¿no? Uno, derechos laborales, como mencionaba Adriana, ¿no? Y sobre todo temas de nueva esclavitud en cuestiones de extractivismo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están involucradas en la transición energética, sabiendo que esa transición tiene como base
el extractivismo a nivel internacional, y no nada más en América Latina, etcétera, ¿no? Extractivismo a nivel global, en donde las personas como tales no tienen derechos laborales mínimos como la OIT pretendía marcar, ¿no? Otro punto importante, pues como ya les comenté, son los derechos de lo vivo y de lo no vivo, de la naturaleza en general, y de lo no vivo me refiero, por ejemplo, al petróleo, ¿no? Al gas, etcétera, ¿no? Este es un enfoque un poquito diferente, ¿no? Pero que ya se está traduciendo en demandas legales a nivel global. Otro reto importante del concepto de desarrollo sustentable local, como tal, sería la vinculación con temas transnacionales. Por ahí mencionaron al crimen organizado, ¿no? En donde crimen organizado, uno de los principales top 3 delitos a nivel global es el tráfico de especies, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchísimas áreas de crimen organizado, por ejemplo, quién está exportando los famosísimos aguacates aquí en Jalisco, en Michoacán, quién conserva o no conserva ciertas áreas naturales el día de hoy. Pues habría que preguntar a algunas organizaciones de crimen organizado. Otro punto importante que refleja un reto, como decía Citlali, es la digitalización. Pero con la digitalización viene la ciberseguridad. Tenemos que tener ciberseguridad. En tanto, el día de hoy hemos registrado N cantidad de eventos de ciberataques a infraestructura estratégica, por ejemplo, infraestructura de energía tanto renovable como no renovable. En México, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo, ¿no? Otro reto es la inclusión de todo esto en los nuevos tratados de libre comercio, si el libre comercio subsiste, que parece ser que sí. ¿Cómo reflejamos este interés sustentable en libre comercio? Y parece ser que, bueno, aquí Simón es experto en eso, que es un tanto imposible. Es muy complicado reflejar la conservación y sobre todo sustentabilidad, ¿no? En libre comercio, en exportaciones y en externalidades de comercio de un lugar a otro. Parece ser que en este tema hemos estado y hemos relegado la sustentabilidad hacia otro tipo de actores, pero no, o procesos, pero no al comercio como tal. Y finalmente, pues digo, todo eso parece carta Santa Claus, ¿no? Alinear los objetivos globales con nacionales y con los locales, ¿no? Y bueno, por mí es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López Vallejo, por cerrar con broche de oro estas interesantes participaciones de esta mesa. Y pues agradecer también nuevamente a la doctora Ruth Zavala y al Comité del Medio Ambiente de la MEI por la organización de este evento. Tenemos unas preguntas que nos están haciendo llegar por redes sociales y aquí podemos responderlas de manera breve. La primera dice, buenos días, agradezco a las y los participantes del panel por compartirnos estas reflexiones tan interesantes. Por mi parte, me gustaría preguntar lo siguiente a la doctora Adriana Ortega. ¿En qué medida considera usted que las acciones implementadas por los propios estados, particularmente aquellas de carácter restrictivo en materia migratoria, representan un obstáculo significativo para el diseño y la implementación de políticas migratorias planificadas y eficaces? ¿Cree que estas medidas restrictivas contribuyen a que personas migrantes se vean forzadas a utilizar rutas cada vez más peligrosas para alcanzar su destino? Y otra pregunta también para la doctora Adriana, desde su perspectiva, ¿qué impacto tiene el uso de determinados términos en documentos oficiales, como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, en la construcción de narrativas que pueden contribuir a la propagación de discursos de odio hacia las personas en situación de movilidad irregular? Y otra pregunta que tenemos aquí en el chat dice, una pregunta para Marcela López Vallejo. Mi pregunta es sobre la relación entre una parte considerable de los objetivos de desarrollo sostenible con derechos humanos, derechos económicos y sociales
sociales y ambientales y la repercusión que pueden tener estos derechos si son identificados como objetivos de desarrollo sostenible. Y ya, hasta el momento son las preguntas que tenemos. Gracias. Bueno, voy respondiendo las que eran para mí. En términos de la primera, creo que sí se responde la misma persona que hizo la pregunta. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, en términos de que bueno, cuando los países ponen estos, imponen este tipo de políticas migratorias que son altamente restrictivas, pero al mismo tiempo las personas van a migrar, ¿no? O sea, es decir, existen todas las situaciones por las cuales las personas están saliendo de sus lugares de origen. Entonces, definitivamente sí, estas personas van a buscar estas rutas, ¿no? Alternativas, peligrosas, etcétera. Entonces, justo es este asunto de que impone también esos discursos, migración segura, ordenada y regular, pero al mismo tiempo, cómo se pueden ordenar las migraciones o darles más seguridad si no se regularizan, ¿no? Entonces, creo que lo importante es justo avanzar en esquemas de regularización. Entonces, para que sean a través de vías de regularización, que haya alternativas a las migraciones, ¿no? Pero cuando se cierran las vías regulares de migración, pues entonces de todas maneras, cuando existen las situaciones en que las personas requieren migrar, sobre todo cuando hablamos de migraciones forzadas, de todas maneras las personas van a salir, ¿no? O sea, ya sea que migren digamos, internamente sin cruzar una frontera internacional, y lo estamos viendo, ¿no? En los últimos años el crecimiento de los números de desplazados internacionales ha sido muchísimo más que en los años anteriores, ¿no? O sea, tanto por las situaciones económicas, pero también ahora hablando de las situaciones ambientales. Por otro lado, la cuestión de los términos que son incorporados en los pactos. Sí, definitivamente toda la terminología tiene mucho impacto, sobre todo para los propios actores internacionales. También para los gobiernos a todos los niveles, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos nacionales también. Y específicamente, bueno, yo hablaba, yo puse el ejemplo de este concepto de la carga, ¿no? Hablar de los refugiados como carga, eh, que, que obviamente está ahí en ese lenguaje, ¿no? Es decir, se considera al refugio como una carga para el Estado receptor. Pero también las migraciones, por ejemplo, esta narrativa, migración segura, ordenada y regular, ¿no? Cuando se presenta, y recordemos que para México es muy importante este asunto porque México impulsó muchísimo este pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, justo en el contexto del cambio de gobierno entre Peña Nieto y López Obrador. Y es el contexto en el que ocurren las caravanas migrantes. Entonces, y México pues es líder, ¿no? Del pacto y al mismo tiempo tiene que empezar a utilizar y se ve forzado, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a impulsar migraciones seguras, ordenadas y regulares cuando se están generando estas caravanas que además se generan por la propia agencia de las propias personas migrantes, porque es más seguro viajar en caravana que viajar transitando por México de manera irregular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se justifica la contención migratoria, se justifica la desarticulación de las caravanas a partir de los propios discursos de la migración segura, ordenada y regular. Es decir, las caravanas serían unas migraciones que no se considerarían seguras, ordenadas y regulares, por el contrario, se considerarían inseguras, irregulares, etcétera, y por lo tanto se justifica su desarticulación. Entonces, el lenguaje de este tipo de instrumentos internacionales es muy importante, ¿no? Por la manera en que los propios actores locales lo van adoptando. Gracias, doctora. Adelante, doctora Marcela. Gracias, Mireya, por tu pregunta. Es una pregunta del millón. Yo te diría tres cositas. La primera tiene que ver con que
muchos países han firmado acuerdos de derechos humanos, ¿no? Pero se ve una desarticulación de las firmas de todos estos acuerdos de derechos humanos contra las firmas de toda la gobernanza climática ambiental global. No hay un encuentro entre las firmas de uno con otro, ¿no? Entonces, ahí me parece ser que es un impacto, tú dices, manejas aquí repercusión, ¿no? Yo infiero que es negativa entre uno y otro, ¿no? Otro tema importante es que la única mención de derechos humanos justamente es en el ODS 8 de trabajo decente. No hay ninguna mención de derechos en el ODS 11 de ciudades sostenibles o de 13 de cambio climático. Es decir, me parece que el discurso de derechos solo permea una partecita de todos los 17 objetivos y no es un paraguas para darle derechos a todos los ODS, ¿no? Y la última parte es que hay una desvinculación, sí, de la parte de derechos humanos, económicos, sociales y ambientales con esos enfoques hemos tratado aquí, tanto Citlali, Simone, Adriana y yo, de sustentabilidad contra sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los ODS están basados en sostenibilidad en general, pero la sustentabilidad me parece que fue dejada de lado en el pasado, porque digamos que lo privado no se incluía en estos ODS, y fue una forma de hacerlo, ¿no? Darle un contenido diferente, ¿no? a los ODS. Sin embargo, por ejemplo, los objetivos de clima y de ciudades sostenibles, que en este caso estamos hablando de lo ambiental, no coinciden o colaboran con la gama de Spaghetti Bowl que tenemos en acuerdos internacionales, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, con políticas públicas, con innovaciones en otros tratados, y mucho menos conviven, por ejemplo, con lo que mencionaba Simone, de toda la tradición histórica de 1972, del 92 en Río, de todos esos regímenes ambientales que anteriormente se pensaban como las bases y los criterios ambientales para de ahí partir. Los ODS a veces los dejan a un lado y entonces sí tenemos repercusiones importantes en derechos humanos, económicos, sociales y ambientales. Y la última parte que, bueno, ahí la dejo, es que sí, por lo menos se menciona derechos humanos en los ODS, pero no se menciona derechos de otros, derechos como mencionaba de lo vivo y lo no vivo. Y con eso termino. Gracias, Mireya. Gracias, doctora López Vallejo. Ya finalmente, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Pedirles a la doctora Citlali y al doctor Simone un comentario o reflexión final. Adelante, doctor Citlali. Gracias. Gracias, y pues coincido con mis colegas, coincido en la vigencia de esta discusión, de este debate, en las pocas salidas y pues en la regresión que ha tenido los objetivos, así como la poca comprobación de evidencia eficaz. Hay procesos que convergen y es necesario un enfoque sistémico para hablar de un desarrollo sostenible mucho más integral. Pero pues esto requiere una discusión más profunda, incluyente, pues de diferentes niveles. Y pues, ¿dónde se va a dar eso? ¿No? Abonemos desde la academia. Pero gracias por esta mesa. Fue un gusto compartir con ustedes. Gracias, doctora Ayala. Gracias, doctor Simone. Adelante. No, rapidísimo, la verdad que se ha abordado mucho y qué bueno que se siga discutiendo este tema. Solo quería mencionar que hemos hecho casi lo estamos cerrando un proyecto con el Instituto Mora de evaluación del marco de cooperación de la ONU con el gobierno de México en este sexenio, el que acaba de terminar, vaya. Y sí hay mucho para reflexionar en torno a cómo se está utilizando este concepto de desarrollo sostenible, que para mí, en mi modesto punto de vista, hay nada que ver
ni la parte institucional, ni el compromiso con Naciones Unidas, pero sí es todo excepto desarrollo sostenible. Entonces, es un programa, obviamente, ¿no? Ha sido un programa muy pragmático, basado solamente en 4 elementos y ni siquiera algunos de ellos tocan, ¿no? Realmente el concepto propio de sustentabilidad. Así que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y bueno, ni modo, habrá ocasión de debatirlo y platicarlo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los participantes y a las personas que nos acompañan aquí y en las redes sociales. Pues de esta manera concluimos esta mesa. Un placer estar con ustedes. Hasta luego.